En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde viajamos hasta el corazón del lejano oriente ruso, desde donde Vladimir Putin nos deja en el Foro Económico Oriental mensajes claros, contradictorios algunos y preocupantes, eso todos. Promesas de paz y negociación que se entrelazan con clarísimas líneas rojas escritas en un lenguaje beligerante, bélico incluso. Eso sí, todo acompañado con advertencias sobre los futuros escenarios de confrontación. Y es que hemos escuchado al líder ruso con una mezcla de pragmatismo y retórica volver a tender la mano a Volodymyr Zelensky. Lo ha invitado a Moscú para hablar. Ha señalado que garantiza al 100% plenamente la seguridad del líder de Ucrania. La llamada precisa, muy medida, es un gesto diplomático, pero a la vez es un aviso de la superioridad con la que concibe Vladimir Putin el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, porque al final esta declaración lo único que hace es dar a entender que solo bajo el techo del Kremlin se pueden dar las condiciones necesarias para que se negocie la paz en Ucrania. Quien piense que esa invitación significa una vía abierta a una negociación sin ninguna cortapisa de la paz en Ucrania, evidentemente se equivoca, porque Putin en ese mismo foro deja muy claro que cualquier tropa europea, como han propuesto desde la coalición de los dispuestos esta misma semana, incluso aunque se despliegue de forma posterior a un acuerdo de paz entre las partes, será un objetivo legítimo para Rusia. Esas han sido sus palabras. No quiere fuerzas externas en territorio de Ucrania porque eso al final redibuja en cierta medida el tablero geopolítico y militar. Esa tensión nos deja claras muchas cosas, que Rusia solamente va a respetar acuerdos si tiene las garantías que ella misma impone. Es un claro posicionamiento que al final sirve para dejar claro que lo que proponen los países europeos occidentales no pasa de ser, pues eso, buena voluntad, disposición. La coalición de los dispuestos es una serie de países que pintan poco, no nos engañemos, dispuestos a ofrecer sus servicios, pero no parece que haya mucha voluntad por parte de quien desató el conflicto para aceptarlos. Putin, además, es interesante, habla de desarrollo estratégico, fundamental, importante en un país que por población no es ya relevante, que sin embargo por tamaño lo es de forma destacada, es el más grande del mundo, que lo es también por arsenal nuclear, es el que más ojivas nucleares tiene, entre 5.500 y 6.000, y que por otro lado tiene una grandísima y nutrida reserva de materias primas de toda índole, y eso es fundamental en este caso, porque le ha dado a su gobierno un empeño, presentar antes de noviembre un plan para desarrollar la industria de metales raros, de tierras raras en Rusia. Tiene las quintas mayores reservas mundiales en este ámbito, y ese anuncio al final nos deja bien a las claras que quiere capitalizar sus recursos como pilar de una autonomía económica y estratégica. No quiere depender solo de China, que ahora mismo es un socio, pero que sabemos las lealtades en este nuevo orden mundial que se está configurando son bastante volátiles. Quiere un ecosistema industrial, una industria de guerra, esa la tiene bien engrasada, está a pleno rendimiento desde que en 2022, y suponemos que antes ya la habría puesto en marcha, surgiera esa agresión a Ucrania, pero el hecho es que en materia de tierras raras fundamentales para tantos ámbitos de alta tecnología, pero también de guerra, ahora mismo no quiere quedarse atrás ni depender de nadie. Por tanto, tenemos un doble mensaje, una oferta de diálogo con prohibición tácita de intervención ajena y una apertura industrial centrada en los recursos. Y esto al final muestra que, al menos como concibe Vladimir Putin, la Rusia que preside desde hace más de 25 años, es como una gran potencia, que es lo que se habla, está intentando recuperar, porque se habría visto bastante descontento y traumatizado por la pérdida de relevancia después de la caída de la Unión Soviética, y ese empeño es el que está trabajándose. Se ofrece Rusia como árbitro de su propia soberanía, como un Estado que ofrece paz, pero bajo sus términos, y que reclama ser tratado como una gran potencia, porque al final algunos argumentos, lo hemos mencionado antes, tiene sobre la mesa y nadie se los puede negar.
En este contexto, lo que se nos ocurren son varias preguntas. Por un lado, la más evidente, entonces, ¿qué paz propone Rusia? Porque al final, una negociación bilateral con Moscú, con unas líneas rojas tan tajantes, sirve para algo. Es necesario estructurar una nueva arquitectura de seguridad paneuropea. Parece que sí, pero bajo los criterios de Moscú, porque es evidente que solamente van a beneficiar a Rusia y no tendrán en cuenta los intereses ni de Ucrania, ni del resto de países bálticos, antiguas repúblicas soviéticas, ni de Occidente. Entonces, ¿cómo se negocia con alguien que tiene unos límites tan claros? Por otro lado, y en un ejercicio de imaginación diplomática, el hecho es que el desarrollo de esa industria incluso podría servir para acercar unas posturas ahora bastante lejanas, podría redefinir alianzas. Rusia se presenta o se querrá presentar previsiblemente como proveedor estratégico de minerales indispensables. Y al final, ahí, pues quién sabe si a futuro podría colaborar los propios países occidentales, que sin duda van a seguir necesitando de estas tierras raras y estos elementos fundamentales para la alta tecnología y la defensa. Quién sabe si podría ser un socio fiable y eso acercar posturas cuando ahora mismo lo que hay es una congelación de relaciones y una fractura. Pero además, también todo esto, ya reflexionando sobre lo que suponen las palabras de Putin, son mensajes para Occidente evidentes, también para Pekín. Rusia no se contenta con ser ese hermano pequeño, ese pequeño autócrata al que Modi lleva de la mano hacia quien manda de verdad, que es Xi Jinping, como vimos hace nada en la cumbre de Tianjin, sino que quiere erigirse en una potencia con riqueza territorial, que tiene capacidad de atraer inversión y que al final lo que hace, eso sí, es dejar claro a su principal rival, la Ucrania, que las cosas son bastante complejas y que todo se va a tener que desarrollar bastante lejos de lo que aspira Zelensky y bastante más cerca de lo que quiere Vladimir Putin de momento, y esto lo acaba de verbalizar incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente. Está costando solucionar el conflicto mucho más de lo que él pensaba antes de volver a la Casa Blanca. Y eso, en alguien acostumbrado a declaraciones altisonantes como Trump, es un jarro de agua fría y de realidad que cae sobre Volodymyr Zelensky. El caso es que ahora mismo Putin nos presenta desde el extremo oriental de su imperio un nuevo equilibrio mucho más que militar, industrial, político, simbólico. Y los demás tenemos que reaccionar y ver cómo se puede hacer entrar en razón a alguien que tiene desde luego muchas bazas en su mano. Vamos a hacer ya una parada, un alto en el camino. A la vuelta, información, titulares de información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque enseguida volvemos. Continúa Pulso Geopolítico. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Comenzamos con el repaso a la información más relevante de la jornada. Primero titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vladimir Putin invita a Volodymyr Zelensky a Moscú. Eso sí, descarta la presencia de tropas extranjeras en Ucrania. En un discurso en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, el presidente ruso ha invitado a Zelensky a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que este ya ha rechazado, al tiempo que ha descartado una futura presencia de tropas extranjeras en el país vecino, tanto antes como después de la paz. Esta advertencia de Putin se produce después de que 26 países de la coalición de voluntarios se hayan comprometido a desplegar a tropas en Ucrania o a estar presentes por tierra, mar y aire para aportar garantías de seguridad en Kiev. Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza. Control del 40% de la ciudad de Gaza tras más de 3 semanas de bombardeos que han causado un desplazamiento forzoso de numerosas familias hacia el sur de Gaza y sin que se vislumbre un alto el fuego pese a la presión de los familiares de los secuestrados para que se alcance un acuerdo. Estados Unidos denuncia que aviones militares venezolanos han sobrevolado sus buques en aguas del Caribe. Una acción que Washington considera altamente provocadora, por lo que advierte a Caracas de que se abstenga de interferir en sus operaciones contra el narcotráfico. A pesar de las advertencias de la administración Trump, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha movilizado para hoy viernes a la Milicia Nacional Bolivariana a la espera de que se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que aseguró se han incorporado recientemente a la defensa del país. Aquí en la península ibérica, Portugal continúa investigando las causas del accidente del funicular de Gloria. Accidente que ha causado la muerte de 16 personas y 23 heridos. Las autoridades se trabajan aún para retirar los restos del funicular que aún permanecen en el lugar del accidente. En Reino Unido, el partido de Nigel Farage celebra su congreso anual. Reform UK del nacionalista Nigel Farage, que se posiciona en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto en el Reino Unido, celebra su congreso anual en la ciudad inglesa de Birmingham. Mientras en Asia, el Parlamento de Tailandia elige al conservador Anutir Charnvirakul como nuevo primer ministro. Llega después de la destitución de la anterior primera ministra por parte del Constitucional por sus críticas al ejército. En Europa de nuevo, Alemania inaugura el superordenador Júpiter. El centro de investigación Jülich en el oeste de Alemania inaugura en presencia del canciller alemán Friedrich Merz el superordenador Júpiter, que es, según la institución germana, el más rápido de Europa y el cuarto más rápido del mundo. Podrá ser utilizado para el entrenamiento de la inteligencia artificial o para simulaciones numéricamente complejas en el ámbito del clima y la meteorología. Y acto seguido, como es habitual, Blanca, ampliamos la información geopolítica. Intervención del presidente ruso Vladimir Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, donde el líder ruso ha invitado a Zelensky a celebrar las negociaciones de paz en Moscú. Rubén Gil. Primera aparición de Putin tras su viaje de varios días a China. Aparición en Vladivostok, donde el presidente ruso ha invitado a su colega ucraniano Volodymyr Zelensky a celebrar negociaciones de paz en Moscú. Garantiza Putin además la seguridad al 100% del presidente ucraniano. Nos dicen que quieren nuestras reuniones y que debemos ir a tal lugar para esa reunión. Me parece que eso son simplemente exigencias excesivas hacia nosotros. En segundo lugar, una vez más, si realmente alguien quiere reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad héroe de Moscú.
Putin, que no se ve las caras con Zelensky desde diciembre de 2019, ha calificado de gratuita la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país. Aún así, el presidente ruso asegura que a día de hoy no le ve sentido reunirse con Zelensky ante la falta de legitimidad del presidente ucraniano como jefe del Estado. Desde mayo de 2024, Moscú considera que expiró el mandato de Zelensky, un mandato que la Constitución no le permite prolongar, incluso en caso de guerra. Para Zelensky, la invitación de Putin de que viaje a Moscú es una demostración de que el líder ruso no quiere en ningún caso reunirse con él. El Vaticano, Turquía, Suiza y los países del Golfo Pérsico se han ofrecido a acoger dicha reunión, que cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En cuanto a la presencia de tropas extranjeras, algo que fue abordado de nuevo este jueves por la coalición de voluntarios en París, el líder ruso lo descarta totalmente, tanto antes como después de la guerra. Para Putin, cualquier presencia militar extranjera en Ucrania será tratada como objetivo legítimo de los ataques rusos. Más allá de la situación en Ucrania, Putin ha aprovechado su intervención en el Foro Económico Oriental para abordar otras cuestiones como asuntos de política monetaria y económica y de recursos estratégicos. Putin ha rechazado que la economía rusa esté estancada a pesar del descenso del PIB durante 2 trimestres. Ha defendido la política monetaria restrictiva, afirma que los altos tipos de interés del 18% actualmente han sido esenciales para controlar la inflación, manteniendo la credibilidad del Banco Central ruso y subrayando que Rusia tiene margen para aumentar el déficit presupuestario dada la baja deuda, pero ha pedido al gobierno impulsar los ingresos fiscales. Putin ha ordenado además al gobierno que presente antes de noviembre de este año un plan integral para el desarrollo de la industria de tierras raras, destacando Rusia como el quinto mayor poseedor de estas reservas clave en aplicaciones tecnológicas y militares y subrayando la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones chinas. Putin ha confirmado además al Lejano Oriente como prioridad nacional con avances en infraestructura, tecnología y condiciones de vida dignas. El presidente ruso ha anunciado el aumento de productividad en sectores como el carbón y el oro, salarios multiplicados por 2,5 en una década y mejoras sociales como la reducción de la pobreza, la llegada de migrantes y el fortalecimiento demográfico. Israel continúa su ofensiva en la Franja de Gaza, donde el ejército dice controlar ya el 40% de la ciudad. Los bombardeos de las últimas semanas han obligado a miles de palestinos a abandonar sus hogares, mientras que los residentes desafían las órdenes de Israel de irse. Las autoridades sanitarias de Gaza aseguran que el fuego israelí en todo el enclave habría matado al menos a 53 personas el jueves, la mayoría en la ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes han avanzado a través de los suburbios exteriores y ahora se encuentran a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad. El Gabinete de Seguridad de Israel ha diseñado un plan para ocupar Gaza de forma gradual, desalojar a la población y quedarse al menos temporalmente controlando el territorio en lugar de retirarse tras la ofensiva. Este plan escalonado contaría con 2 fases. En la primera habría un control total del ejército israelí, incluyendo la frontera con Egipto y el paso de Rafah, con posible imposición de la ley marcial. En una segunda fase se plantearía la creación de hasta 5 consejos administrativos autónomos que gestionarían la vida civil. Documentos internos hablan de la idea de Israel de establecer un control inteligente de la reconstrucción, excluyendo la presencia de la Autoridad Palestina o de Naciones Unidas y sin visión de Estado palestino independiente. En el ámbito estadounidense existe una propuesta llamada Great Trust que propone una administración de Gaza por un periodo de 10 años con reubicación voluntaria de toda su población fuera del enclave, transformándolo en una zona turística y tecnológica sin dependencia gubernamental. Y la tensión entre Estados Unidos y Venezuela se incrementa. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2 aviones militares venezolanos, 2 F-16, han sobrevolado cerca de un buque de guerra estadounidense, el destructor Jason Dunham, mientras operaba en aguas internacionales del Caribe. Esta maniobra ha sido calificada como altamente provocadora y encaminada a interferir en operaciones antidrogas y antinarcos estadounidenses. A pesar de las advertencias de la administración Trump, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha movilizado para hoy viernes a la Milicia Nacional Bolivariana a la espera de que se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, aseguró, se han incorporado
recientemente a la defensa del país. Si sigue habiendo cuestiones de fondo que marcan la diferencia entre ser dependiente o tener autonomía estratégica, y la de las materias primas fundamentales es una de ellas. De hecho, 500.000 toneladas de litio separan a la Unión Europea de su camino hacia la autonomía estratégica. A día de hoy, gran parte de su cadena de suministro, tanto de litio como de otras materias primas, dependen de otros países y limitan el desarrollo industrial y libre del bloque de los 27. 500.000 toneladas de litio son uno de los objetivos que se ha propuesto la Unión Europea para 2030 para iniciar su camino hacia un futuro más independiente. ¿Es un reto realista o inalcanzable? ¿Lograremos quitarnos poco a poco las cadenas que atan nuestras industrias a socios poco confiables o seguiremos atrapados en la jaula de la incertidumbre comercial? ¿Cuál es la situación a la que nos enfrentamos? Reflexionamos de todo ello con Pablo Llanone. El año 2030 podría marcar un antes y un después para la autonomía de la Unión Europea. Tras décadas de dependencia, podríamos estar ante el inicio de una nueva era más libre y estratégicamente independiente. China dejará de ser el proveedor dominante de los materiales que necesitamos para avanzar tecnológicamente. Nuestra defensa, nuestra energía y nuestras metas medioambientales ya no dependerán de un socio en ocasiones poco confiable. Pero, ¿cómo planea Bruselas cambiar el rumbo de su historia geopolítica? En 2024, la Unión Europea adoptó la Ley de Materias Primas Críticas, que clasificó 17 elementos como esenciales para la industria europea, como el litio y las tierras raras. En marzo de 2025 se publicó una lista de 47 proyectos potenciales para extraer, procesar o reciclar estos materiales. Y en junio se sumaron 13 proyectos más, fuera del territorio europeo. El objetivo, reducir la dependencia de países terceros. Luis González Ojeda, director de la representación de la Comisión Europea en España. Es muy importante limitar la dependencia respecto de terceros países, porque esto es una cuestión también de autonomía estratégica. La Unión Europea se propone alcanzar 3 metas: extraer localmente al menos un 10% de lo que consume, procesar un 40% y reciclar un 25%. Y algo clave, evitar que más del 65% de cualquier material provenga de un solo país externo. Veamos cómo se aplica esto a dos materiales clave, las tierras raras y el litio. A día de hoy, según la Comisión, Europa depende completamente del exterior para conseguir tierras raras procesadas, y el 90% de ellas vienen de China. En 2023, el gigante asiático extrajo el 60% de todas las tierras raras del mundo y procesó más del 90%, gracias a que compra producciones de países como Myanmar, Tailandia o Australia. Según Eurostat, en los últimos 3 años, la Unión Europea ha importado unas 15.500 toneladas anuales de tierras raras ya procesadas, pero en 2030 podría necesitar 5 veces más. Para 2030 entendemos que la demanda de tierras raras en tecnologías puede aumentar en torno a 5 veces. Hasta ahora, dentro del marco de la Ley de Materias Primas Críticas, se han ubicado 7 proyectos estratégicos relacionados con tierras raras. Se espera que en conjunto produzcan unas 30.000 toneladas anuales. No sabemos cuánto de eso se podrá procesar en Europa, pero estimamos que unas 10.000 toneladas, ya que solo 3 proyectos se centran en esta etapa de la producción. Esto cubriría aproximadamente el 20% del objetivo de procesamiento para 2030, es decir, no se alcanzaría el 40% de independencia dentro del procesamiento. En cambio, si se logran extraer efectivamente 30.000 toneladas, la Unión Europea podría cubrir la mitad de sus necesidades en la etapa, al menos, de extracción. Ahora hablemos del litio. En este caso, Europa también depende completamente de las importaciones. En 2023, el 79% del litio refinado que llegó a la Unión Europea procedió de Chile. Según datos del Banco Mundial, hoy se importan unas 15.000 toneladas anuales de litio refinado, pero para 2030 esa demanda podría multiplicarse. De los 60 proyectos impulsados por la Unión Europea, 20 están relacionados con el litio. En total, se movilizarán unas 500.000 toneladas de este insumo, pero de ahí no podemos saber con exactitud cuáles serán procesadas y cuáles extraídas. Lo que sí que podemos decir es que, aunque todos los proyectos se completen con éxito, esto no garantiza que alcancemos los objetivos del 40% de procesamiento
y 10% de extracción, da que la demanda, como decíamos, podría multiplicarse. Lucía Camporro, jefa de proyectos en Rheinmetall Expal Munitions. Se espera más de unas 500.000 toneladas anuales cuando estén todos esos proyectos que comentabas al principio activos. Es un volumen bastante significativo y que ni siquiera asegura la soberanía total con la demanda que se prevé del litio de aquí a unas décadas. Hay que tener en cuenta, además, que partimos de la premisa de que todos los proyectos, es decir, los 60, de los cuales 20 son de litio, se llevarán a cabo. Pero, ¿es esto cierto? Todos estos proyectos, de acuerdo a Lucía Camporro, son aún potenciales, aunque pretenden comenzar en 2026 o 2027, en su mayoría, y cuentan con apoyo para agilizar los trámites legales, deben pasar por filtros estrictos. Si no los superan, podrían quedarse sin la financiación europea. Luis González Ojeda. El hecho de que se designe un proyecto como Stratesco quiere decir que automáticamente vaya a recibir financiación. No, hay que ver ese proyecto, cómo se hace y si cumple los requisitos de la financiación que estamos hablando. Uno de los principales retos es cumplir con los requisitos medioambientales. Tienen que cumplir siempre los requisitos medioambientales sociales de nuestra legislación. Y es precisamente esa regulación la que ha retrasado a Europa frente a países como China. Pekín no es líder por su tecnología, sino porque impone menos exigencias ambientales. Lucía Camporro. Cosas que ambientalmente son permisibles en China, aquí no. Entonces yo el problema que veo, independientemente de la complejidad de la tecnología en cuestión, es que jugamos en ligas diferentes. Los estándares ambientales de la Unión Europea, añade Luis González Ojeda, también se aplican a los proyectos fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, las minas en Malaui o Sudáfrica deben cumplir con las normas europeas si quieren exportar al continente. Si no lo hacen, podrían no comercializarse dentro del bloque comercial. Acabarían vendiendo quizá a otros mercados como China. Lucía. La Unión Europea no es el único punto de países, pero considerémoslo uno, que está interesado en los potenciales yacimientos y la riqueza mineral que tiene tanto Sudáfrica como Malawi. China está ahí. De hecho, China está muy metida en todo África. Con todo lo que hemos visto de cara a 2030, Europa podría acercarse a sus objetivos en litio y lograr extraer un 10% y procesar quizá un 40% de sus necesidades. Eso sí, la demanda podría variar mucho más de lo esperado y quedarnos lejos de estos objetivos. En cuanto a las tierras raras, la meta está claramente mucho más lejos y ni con la demanda que se espera que haya nos acercaríamos a los objetivos. La Unión Europea, por tanto, tendrá que buscar más socios confiables para diversificar e invertir más en la búsqueda de yacimientos y posibilidades. Y todo esto dependerá al mismo tiempo de que los proyectos superen los filtros y pasen de ser potenciales a reales. La Unión Europea ha dado pasos decisivos hacia un futuro más seguro, pero el camino a la independencia total en materias primas críticas todavía está en construcción. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Esta semana hemos visto que China ha convertido el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico en un escaparate diplomático de primer nivel. Casi 30 jefes de Estado han acompañado a Xi Jinping, entre ellos Vladimir Putin, Kim Jong-un, incluso un miembro de la OTAN como Turquía. Pero más allá del poder militar exhibido, el mensaje que nos interesa tratar es el político. China parece que quiere mostrarse como un centro de gravedad del nuevo orden mundial y advertir de las consecuencias que tendría tenerlo como enemigo. Hoy analizamos con Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, qué nos dice ese desfile sobre la estrategia global de Pekín y cómo nos puede reconfigurar los equilibrios en el mundo. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué mensaje político? Sí. ¿Qué mensaje político envía China con esa reunión de casi 30 jefes de Estado en Pekín en el 80 aniversario del final de la guerra en el Pacífico? Sí, desde luego es un mensaje muy poderoso, ¿no? Efectivamente, son muchos líderes, es la mayor parte del PIB mundial, es la mayor parte de la población mundial, y son estados que efectivamente parecen querer plantear un orden internacional alternativo al existente, con lo cual el mensaje es vigoroso. Con todo, la retórica china, que no quiere decir que responda a la realidad, pero la retórica es de que la voluntad de confrontación que Occidente lee en ese desfile no es tal y que no hay que percibirlo como amenaza como está haciendo Occidente. Sin embargo, Gracia, Xi en su discurso llegó a afirmar que la humanidad tiene que elegir entre paz o guerra, diálogo o confrontación. Me pareció, por un lado, que se erigía, me pareció personalmente, corrígeme si me equivoco, que se erigía así en el garante del multilateralismo, hablaba de acercar posturas, bien es cierto, pero al final decía que a lo que nos exponíamos es a la guerra, a la confrontación. Claro, esta es la doble lectura, ¿no?, que se puede hacer de su discurso. Efectivamente es un discurso capcioso, con dobles intenciones, está clarísimo. Se puede entender entre líneas esa amenaza y bueno, es la percepción generalizada en Occidente, empezando por los Estados Unidos, y es más que razonable que sea así, también porque efectivamente fue un despliegue diplomático, pero fue también un despliegue militar incomparable, eso también hay que decirlo, con lo cual eso ayuda, ¿no?, a que esa percepción de amenaza tenga más sentido, pero efectivamente también se puede leer en la clave que China quería o que ha querido vender de no, China es una potencia responsable, somos nosotros los que podemos liderar ese orden mundial de entendimiento y paz, a diferencia de lo que quiere Occidente. Eso es un poco, ¿no?, el doble juego con el que trataba de presentar la situación. Desde luego, Gracia, la asistencia masiva de líderes extranjeros refuerza esa narrativa de Pekín, al menos de que está en el centro de un bloque global emergente. No estuvo en el desfile, creo recordar, pero sí estuvo en Tianjin unos días antes, Narendra Modi, que ahí es nada, pero es que ha estado rodeado de Vladimir Putin, de Kim Jong-un, y hasta a mí me ha llamado mucho la atención que estuviera Turquía, miembro de la OTAN. Sí, efectivamente, estuvo Narendra Modi, porque bueno, ha habido una sucesión de eventos, ¿no? Al desfile le precedió casi inmediatamente la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que también ha sido siempre el líder destacado China y que cobra, si cabe, más importancia en el momento actual con todo lo que está ocurriendo. Con lo cual, efectivamente, todos estos líderes que formarían parte, ¿no?, de un núcleo alternativo al liderado por Estados Unidos han tenido oportunidad de encontrarse estos días precisamente en China bajo los auspicios de Xi y bueno, pues formando ese conjunto en torno a la propia China que ha visto claramente reforzado ese liderazgo a nivel internacional. Turquía es algo muy particular. Turquía siempre se presenta como un tercero, como algo diferente de todo lo demás, juega sus cartas, mantiene unas relaciones buenas, aunque con tensiones con Occidente, también con los demás. Turquía siempre es un tercero en discordia.
No hay que olvidar, por ejemplo, ¿sí? el intento, ¿no? Aquel intento de conversaciones al comienzo de la guerra en Ucrania entre Ucrania y Rusia tuvo lugar precisamente en Turquía. Es decir, siempre se reproducen estas situaciones. Te decía que me da un poco la sensación de que si Trump no hubiera dinamitado el multilateralismo, otro presidente de Estados Unidos, el que fuera, habría mantenido seguramente otro enfoque. No podría China arrogarse ese papel de representante de un bloque de la multilateralidad, porque al final parece que nos ha empujado al conjunto de naciones del mundo de Estados Unidos a una realidad distinta, ¿no? Es posible, desde luego, el dinamitar todos los puentes, ¿no?, que pueden permitir que sea Occidente quien, como hasta ahora, liderara un orden internacional cooperativo y basado en instituciones, no parece inteligente. Pero es verdad que China ha tenido mucha suerte con la coyuntura internacional. China lleva labrándose esa imagen de potencia que facilita los acuerdos ya muchos años. China empezó con las conversaciones a 6 con Corea del Norte, con la propia Organización de Cooperación de Shanghái, con toda una serie de procesos para aparecer precisamente como una potencia que facilitaba los diálogos y que los albergaba incluso en su propio territorio muchas veces. Esto ha coincidido o ha venido a solaparse con el incremento de la conflictividad a nivel internacional, con la guerra, desde luego, en Ucrania, con la guerra en Gaza, que además han planteado una división en el contexto internacional, donde buena parte de los estados, de eso que, bueno, a mí no me gusta el concepto, pero que se llama sur global, se han alineado claramente con China y con Rusia y con aquellos estados que, digamos, no toman las posiciones de Occidente, y eso ha complicado mucho las cosas y le ha favorecido, ¿no?, a China en esa apuesta. La presencia de Kim Jong-un de Corea del Norte, que tanto disgusta por su actitud y su empeño en no dejar las iniciativas nucleares, parece también un desafío, ¿no? Se encuentra muy seguro Kim para viajar fuera de sus fronteras, viaja a China, con quien ha mantenido tradicionalmente, sobre todo en los últimos tiempos, una relación un poco compleja, ¿no?, porque no quiere tampoco ser un títere, parece que da esa sensación Kim, pero al final acude y se muestran muy unidos. Bueno, se habla de China, ¿no?, porque evidentemente se le ve más y es la gran potencia, pero el gran ganador, si se puede decir, de los últimos años es Corea del Norte. Eso sin lugar a dudas. Está consiguiendo buena parte de los que han sido siempre sus objetivos. Desde el principio quiso de la relación con la Unión Soviética primero, Rusia después, o de la relación con la República Popular China, sacar el apoyo suficiente, incluso los conocimientos, la financiación, para progresar en sus programas de armas y en sus programas nucleares. Finalmente, vista la cooperación que estrecha, cada vez más estrecha con Rusia, es muy posible que lo esté consiguiendo. Está consiguiendo reducir, ¿no?, el tremendo sufrimiento que de forma endémica experimentaban sus arcas públicas. Se permite el lujo de abrir resorts, resorts de verano, y además efectivamente tiene un líder que sale del ostracismo y que ocupa las primeras posiciones, ¿no?, en los desfiles junto a líderes de las potencias vecinas. Verdaderamente lo que quisieron el padre y el abuelo del líder actual, Kim Il-sung y Kim Jong-il, él lo está consiguiendo. Otro líder que estaba encabezando ese paseo, ¿no?, de 30 jefes de Estado, que estaba siguiendo, sin duda, dando una imagen tremenda a Xi Jinping, que la hemos estado viendo. Estaba a un lado Kim Jong-un, como bien has explicado, y al otro Vladimir Putin. Pero a mí de Putin, una imagen que no sé si has podido ver, pero si no te la cuento yo, que me ha llamado mucho la atención, que no fue en este evento, fue en esa cumbre de Tianjin, en un momento del briefing, de cuando no están en los actos oficiales, están de pie en una sala, y Narendra Modi coge de la mano a Putin y lo lleva hacia sí, dando una sensación, el lenguaje no verbal, te voy a acercar a quien manda. Mira, que este es el que nos tiene que
¿sabes? Como un perrillo, no sé si me entiendes coloquialmente. Sí, cuando Putin es un autócrata poderoso con un lenguaje no verbal potente en sus ruedas de prensa, y sin embargo allí era todo lo contrario. Sí, es verdad, lo ha sido tradicionalmente, pero no conocía esta imagen, eso es muy interesante, desde luego, pero bueno, es algo que ya se repite, ¿no? Yo menciono muchas veces, ¿no? Uno de los primeros encuentros que tuvieron en los últimos años, ¿no? Xi Jinping y Vladimir Putin, bueno, pues en medio de, efectivamente, ese lenguaje no verbal, si se quiere más duro incluso, de Putin en comparación con el de Xi, que en principio querría parecer mucho más afable y demás, aunque luego sea otra cosa, pero es curioso cómo ocupaba, ¿no?, Xi Jinping el centro de la alfombra roja y dejaba al otro prácticamente fuera. Bueno, pues esto es otro episodio de esta misma situación. China está sabiendo controlar el centro de la imagen, está sabiendo controlar el centro del juego. Rusia tiene una apuesta muy complicada en Ucrania. Se sabe más, menos, porque la información llega no siempre de forma fácil, esto es evidente, pero le está haciendo sufrir su apuesta en Ucrania, incluso económicamente. Depende cada vez más de otros apoyos y depende, desde luego, del apoyo de China. En este sentido, esta cumbre o esta reunión, digamos, al hilo del desfile, bueno, ha sido razonablemente positiva también para Rusia, en el sentido de que, bueno, la presencia, efectivamente, de que hablábamos antes de Kim Jong-un, también supone limar asperezas. La mayor aproximación entre Corea del Norte y Rusia en los últimos tiempos también había suscitado ciertos recelos en China, que habían complicado una relación, como bien decías, ya de por sí compleja, y aquí parece que todo eso ha quedado solucionado, con lo cual, efectivamente, el apoyo que de forma práctica Corea del Norte está brindando a Rusia, y también el respaldo que busca en China, pues parecería al menos que ahora mismo han quedado confirmados. Para terminar, Gracia, te pido opinión ante este panorama que hemos dibujado. ¿Qué puede hacer Occidente o qué tiene que hacer Occidente ante una China potentísima, con un discurso de paz y multilateralismo, pero de tríada nuclear y de muchos apoyos detrás de su líder, porque quedamos un poco fuera de juego? Sí, es muy complicado, efectivamente. Bueno, evidentemente hay que mantener en la medida de lo posible abiertos los canales diplomáticos, los canales de comunicación, la posibilidad de entendimiento con China, tanto de los propios Estados Unidos como incluso más de la Unión Europea, tiene que seguir abierta. El diálogo no se puede perder, pero al mismo tiempo es necesario que Occidente recupere parte de su capacidad, tanto institucional como en términos de su propia cooperación interna. Es decir, esa división creciente que se está viendo entre los dos lados del Atlántico, el debilitamiento de todos los procesos cooperativos de las organizaciones internacionales, todo eso debería abandonarse, debería producirse un fortalecimiento de esa cooperación también en el contexto occidental. Debe poder con ello reforzar sus estructuras económicas y sus estructuras de seguridad, que solamente se ven debilitadas por ese hundimiento de las instituciones, y desde esa postura más fuerte poder en ese diálogo, que digo no se debe cerrar con China sobre todo, pues tener una voz más fuerte con la que hablar. Gracia Abad Quintanal, vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias.
Asia Central vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico. Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán estrechan lazos y lo hacen con iniciativas, con rutas que conectan China con Europa, que evitan Rusia. A pesar de los desafíos, los retos de aduanas o de infraestructuras, estamos hablando de acercamiento y del protagonismo de quienes facilitan ese acercamiento entre dos grandes potencias mundiales. Analizamos, con la ayuda de Fran Olmos, investigador principal en Geopol 21, qué significa el proyecto del que vamos a hablar a continuación, qué puede suponer para el equilibrio de poder en Eurasia. Fran, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué importancia estratégica tiene ese corredor medio transcaspiano dentro de las rutas que conectan Asia con Europa? ¿Por qué ahora hablamos de ello y cobra relevancia? Bueno, hablamos de ello ahora, ¿no? Y no desde hace años, porque esto no es nada nuevo en sí, por la guerra de Ucrania, ¿no? Tras la invasión rusa de Ucrania, lógicamente, las rutas comerciales entre Europa y China, bueno, tienen el objetivo de evitar el tránsito por la propia Rusia, ¿no? Entonces, cuando el corredor medio que conecta esas dos partes de Eurasia a través del Caspio ha tomado una nueva relevancia que no tenía antes, ¿no? Antes existía como tal, no es que descubramos nada nuevo, pero sí hemos visto cómo su uso se ha incrementado, digamos, en un factor de 5 o 6 en términos de la mercancía en los últimos 4 o 5 años, desde 2021-2022. Sabemos, Frank, que esos países firmantes que hacen posible y facilitan estos intercambios tenían una época ya relativamente larga de distanciamiento diplomático. ¿A qué se debe el acercamiento? ¿A puro pragmatismo o a algún otro interés geopolítico? Sí, bueno, gran parte del corredor medio principalmente pasa por Asia Central y de ahí al Caspio y luego al Cáucaso. Asia Central hasta 2018 más o menos, que es con la llegada a Uzbekistán de su nuevo presidente, de Shavkat Mirziyoyev, digamos que pues, es una región con lazos culturales, con lazos históricos, no mantenían una buena relación entre las diferentes repúblicas que lo componen. Eso ha cambiado a partir, digamos, de 2018 y hemos visto una gran colaboración que se traduce en cooperación en materia de tránsito, en materia política, en materia de seguridad y, bueno, eso aunado a la necesidad en los últimos casi ya un lustro, ¿no? de abrir o de promover estas rutas comerciales este-oeste que atraviesan necesariamente por la región, bueno, les ha unido todavía más. Y luego, si miramos al otro lado del Caspio, en este caso el jugador clave es Azerbaiyán. Kazajstán con Azerbaiyán han tenido relaciones siempre positivas, no tanto así Turkmenistán hasta hace unos años, que llegaron a un acuerdo sobre cómo repartirse un campo gasístico en el Caspio y hemos visto una mejora de relaciones. Así que ha sido, no ha sido por esta necesidad del corredor medio, esto viene de antes, pero lógicamente pues la necesidad, ¿no? El pragmatismo lo que domina la agenda entre estos países. No podemos olvidar, Fran, que estos tres países al final tienen unos vínculos claros, miembros incluso de la Organización de Estados Túrquicos, que aúna a todos los países con ese origen, y que Turquía pues es la principal impulsora, la potencia geopolítica regional que quiere tener esa predominancia, esa preponderancia, mejor dicho. ¿El papel de Turquía en todo esto? Sí, Turquía siempre intenta jugar un papel en Asia Central desde la independencia de estos países, aunque digamos que los primeros 15 años, los 90, primeros 2000, simplemente no tenía músculo económico para estar presente en la región y se reducía más a temas culturales o lingüísticos. En los últimos, diría, 5 años, cuando la Organización de Estados Túrquicos se rebautizó como tal, porque antes era el Consejo Túrquico, sí hemos visto una Turquía con un papel mucho más activo en Asia Central y con Azerbaiyán. Lo hemos visto en materia de defensa, por ejemplo,
exportaciones turcas de armamento a la región, hemos visto también materia comercial y bueno, este intento político a través de la Organización de Países Túrquicos. Con lo cual sí juega un papel también desde un punto de vista del corredor medio, del tránsito de Turquía es una parte clave, ¿no? Porque pensemos que si salimos de China, pasamos por Kazajstán o Turkmenistán, antes de llegar al Caspio, en el Caspio por Azerbaiyán y necesariamente de Azerbaiyán a Georgia y a Turquía, en líneas generales. Con lo cual, Turquía también se beneficia de estos retos comerciales. Hace un par de años vimos una cumbre parecida en el mismo lugar entre Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán, ¿no? Con lo cual no es algo nuevo, pero sí en los últimos años hemos visto el papel de Turquía digamos mucho más relevante. También quiere convertirse en un núcleo para exportaciones de gas que importe desde el este hacia Europa. Ya digamos es un punto en tránsito, pero quiere aumentar su importancia en este aspecto, no solo en el tránsito de mercancías, sino también en el energético. Fíjate, además, recientemente firmado ese acuerdo de paz Azerbaiyán-Armenia con el corredor de Zangezur, todo vigilado o patrocinado por Estados Unidos, pero al final la beneficiaria, como bien apuntas, claramente es Turquía, porque va a tener fácil el acceso ese por la parte sur de Armenia de todo lo que llega desde Azerbaiyán. Te pregunto, riesgos de seguridad o inestabilidades regionales que puedan amenazar el éxito del proyecto. Pues riesgos de seguridad como tal no hay, ¿no? Estamos en una central, en ese sentido es una región estable, con lo cual no, en términos de seguridad, no hay problemas. Los problemas probablemente vendrán por temas burocráticos, temas de infraestructura. En el propio Caspio, ¿no? Estamos viendo una crisis en el mar Caspio en términos de reducción de su nivel de agua, con lo cual van por otro lado, ¿no? En un tema de seguridad estamos hablando de una región con regímenes autoritarios que tienen la seguridad por su propia supervivencia bastante atada. Esto desde un punto de vista actual. Luego en el futuro nunca sabemos. Hemos tenido revoluciones en Kirguistán en el pasado. En el propio 2022 en Kazajstán hubo unas revueltas y hubo violencia, pero en líneas generales la estabilidad en términos de seguridad está presente y no es un riesgo. Como digo, los impedimentos serán otros en materias de burocracia, de aduanas, de infraestructura, que sí adolecen en gran medida. Esto se supone que, entre otras cosas, sirve fundamentalmente para también unir China y Europa. ¿Qué papel puede jugar China en todo esto? ¿Ha jugado todo esto? Porque al final sabemos su nueva ruta de la seda, todas sus multitud de iniciativas en este ámbito, y también qué puede suponer para Europa otra alternativa, ¿no? De dependencias, de menor dependencia de Rusia, porque este camino lo evita. Sí, desde un punto para China, bueno, lógicamente es otra ruta comercial hacia el oeste. Puramente en términos terrestres pasa por Kazajstán, como digo, no es nuevo estos los puertos secos en la frontera entre Kazajstán y China, y las inversiones chinas en la región a raíz del proyecto de la ruta del Belt and Road Initiative y demás se circunscriben a proyectos de infraestructura más relacionados en gran medida con la energía para su propio beneficio, con lo cual no es tanto de tránsito. Esto corre más a cargo de los propios países que componen esta ruta comercial. Y para Europa, bueno, supone, como hemos dicho al principio de la entrevista, una alternativa a un tránsito con Rusia, que es lo que hay que evitar. También, bueno, desde la misión rusa, ya que este corredor se ha usado más, hemos visto cómo, por ejemplo, se ha ido mejorando, ¿no? Se ha ido racionalizando, y si antes las mercancías tardaban de media 60 días, ahora tardan 20, ¿no? Con lo cual también es otra forma de diversificar sus rutas comerciales. Lógicamente, también está la ruta puramente marítima. Esta, recordemos que es en gran medida terrestre, hasta llegar al Caspio, y luego hay un componente marítimo, con lo cual es diversificar rutas comerciales. También tenemos que apuntar que desde el punto de vista marítimo, en el Mar Rojo hemos visto problemas con los hutíes, etcétera, ¿no? Con lo cual siempre es mejor tener una política diversificada, no
porque puede haber problemas y cuellos de botella en otras rutas comerciales. Más allá de lo económico, Fran, no sé si podemos advertir si esto podría servir, más allá del proyecto, para dar mayor proyección en la escena internacional a estos países. Sí, estos países, tienen un gran activo y este es su localización geográfica. Es algo que, es una bendición y es una maldición. Una maldición porque no tienen acceso a los océanos, son países interiores, pero una bendición porque están entre dos grandes potencias geopolíticas como es China y Europa, ¿no? Les voy a poner de manifiesto la importancia de su papel. Hemos visto, por ejemplo, en abril de este año, por primera vez una cumbre Europa Central en Samarcanda, en la que asistió Antonio Costa, von der Leyen, etcétera, donde el tránsito era una gran parte de ello. No solo, también hablamos de materias primas, por ejemplo, pero de nuevo está realzando la guerra en Ucrania en general, ha vuelto a poner en relevancia esta región, ¿no? En cierta medida abandonada, que solo emerge en el panorama internacional cuando hay algunos eventos como la invasión de Afganistán, la guerra en Afganistán por los aliados, ahora la guerra en Ucrania, y volvemos a ver a Asia Central como este nexo en Eurasia y a la vez la batalla política por un lugar que históricamente ha tenido una importante influencia rusa. Esta iniciativa, para terminar, te pregunto, es opinión, no tienes bola de cristal, pero ¿tú crees que va a constituir una alternativa, una diversificación de las rutas euroasiáticas consolidada o es un proyecto coyuntural? ¿Qué impresión te da? No, esto lleva años, ¿no? Como hemos dicho al principio, con lo cual no es algo que se vaya a parar. Independientemente de lo que suceda en la guerra de Ucrania, cuando acabe o cómo acabe, esta ruta comercial del corredor medio yo creo que seguirá cogiendo fuerza y hay proyecciones que doblarán la capacidad en apenas 5 años, de aquí a 2030, y estamos viendo más acuerdos, más inversiones en términos de infraestructura. Con lo cual, yo no creo que esto, se secará, esta ruta comercial, sino que seguirá cogiendo fuerza y será una de las rutas claves que una Europa con el lejano oriente. Con ese diagnóstico nos vamos a quedar. Fran Olmos, investigador principal Geopol 21, autor además de un trabajo sobre este asunto. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado sobre los mensajes de Vladimir Putin bastante rígidos en torno al proceso de negociación para alcanzar la paz en Ucrania. De ninguna manera va a permitir, ni siquiera después de la firma de la paz, soldados occidentales de la coalición de los dispuestos en suelo ucraniano. Eso es una línea roja. Les hemos contado, ya lo saben, también todas las noticias relevantes de la jornada y hemos hablado, por un lado, de la estrategia geopolítica a futuro de China a tenor de lo que hemos visto estos últimos días entre Xi Jinping y otros muchos líderes mundiales, y hemos hablado de una iniciativa de Asia Central que evita a Rusia precisamente y que además acerca a China y la Unión Europea. Esto ha sido todo, no hay tiempo para más. Sean felices y no se olviden de acudir a su próxima cita con nosotros en Pulso Geopolítico. Nos vamos. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.